Capítulo 39. Entre dos reinos. Creo, con toda sinceridad, que los vientos que soplan desde el futuro indican que esta será la última confrontación entre honor y odio. Tormentas, qué bien sentaba volver a ponerse su armadura esquilada. Adolin la había echado de menos durante todo el viaje por Shadesmar. Se había visto obligado a cabalgar a una pelea muy difícil sin ella, cuya cicatriz tendría que llevar en el cuerpo, a pesar de las atenciones de un sanador radiante. Al parecer, Adolin había estado pensando demasiado en la cicatriz, y eso la había hecho permanente. Los poderes radiantes eran muy raros. En realidad, pensó Maya, los raros sois los humanos. Sonrió. Maya le había explicado cómo aislar sus pensamientos si quería intimidad, pero Adolin no veía motivos para hacerlo, y de hecho estaba un poco emocionado por ello. Sabía que incluso algunos vínculos radiantes no permitían que sus dos miembros se leyeran la mente, y era agradable tener algo que no todos ellos podían hacer. Estaba en el empedrado ante la gran cúpula, recibiendo un informe de May Aladar mientras le encajaban cada pieza de su armadura esquilada. Escarpes, luego grebas, quijotes, faldar, escarcela. Creo que deberíamos tener instalaciones médicas más cerca, dijo May. He sugerido esos edificios que hay en el lado oriental de la plaza. Hizo un mohín. Tendremos a una sanadora proporcionando regeneración. Sorprendido, Adolin la miró mientras los armeros le colocaban el peto en su sitio. Creía que no podían asignarnos a ningún danzante del filo. May dio un paso hacia él y susurró: Mi pupila Rachel es una radiante en ciernes. No ha querido contarlo porque no es danzante del filo, sino de la otra orden. Vigilante de la verdad, dijo él, sí. Le ha pedido con disimulo a la radiante Priscila que la entrene, así que sabe curar. No ha tocado un arma en su vida, y la idea de luchar la aterroriza, pero está dispuesta a ayudar en el hospital. Adolina sintió. Dale mi más sincero agradecimiento. Una sola radiante ya era un recurso asombroso. Rahil podría estabilizar a los heridos más graves, dejando el resto para los cirujanos, y eso salvaría una gran cantidad de vidas. Se lo transmitiré, dijo May. La brillante Navani quería enviarte a una danzante del filo, así que le propuse esto. Rahil tiene habilidad, y esto le proporcionará experiencia en un auténtico campo de batalla. En todo caso, hay un motivo secundario para utilizar esa primera línea de edificios al este como hospital. Y tiene un refugio debajo, respondió ella. Antes era el sótano de un contrabandista, y se me ha informado de que era un escondrijo de emergencia para el emperador. Tener allí un hospital de campaña serviría de excusa para que su excelencia huya hasta ese edificio concreto. Adolina sintió de nuevo, tomando nota mental de averiguar dónde estaba y cómo acceder a ese refugio. Podría necesitarlo para ocultar allí a sus escribas, si la cúpula caía. Mientras pensaba en eso, vio que se aproximaban varias figuras que reconoció, amigos de otra época. Sonrió de oreja a oreja y se separó de los armeros, que estaban trabajando en las sombreras para recibir a los recién llegados, con una muy cuidadosa palmadita en el hombro. Gerenor, Isalor, Capac. Tormentas, qué alegría veros. Gracias. Capac, un hombre con el pelo corto que tenía tendencia a encresparse, rió. Adolin, no pensarías que iba a regresar a las llanuras quebradas, ¿verdad? Ya nos tiramos 5 años allí. Estoy harto de ellas. Es mejor ir allá donde esté el Colin, añadió Gerenor con un guiño, en donde pasan las cosas divertidas. Esperemos que no muy divertidas, respondió Adolin. Gracias por presentaros voluntarios. Os quiero a cada uno al mando de un batallón. Estad atentos a los mensajes y aceptad las palabras de Colot como si fuese la mía, pero si creéis que tenéis que actuar, actuad. Confío en vosotros. En vez de saludos, recibió palmadas en la espalda. Se marcharon los tres para tomar al mando de sendos bloques de más de 600 tropas. Adolin regresó al trote junto a los armeros, arrancando chispas a los adoquines con el metal de los escarpes. Perdona, jefe, le dijo al actual armero jefe.
Ah, ya sabemos que no hay forma de retenerte, Adolin, respondió el hombre de ojos oscuros riendo, pero procura no entrar en combate sin los guanteletes puestos. Collot sonrió mientras las sombreras de Adolin encajaban en su sitio. ¿Qué pasa? Preguntó Adolin. Solo estaba acordándome de lo que es servir contigo, brillante señor. La disciplina militar, dijo May, sosteniendo sus libros de cuentas bajo un brazo. Es un animal completamente distinto cuando Adolin Colin anda cerca. Pero si te encanta, replicó Adolin, metiendo una mano en un guantelete, para luego sonreír mientras cerraba el puño. Tormentas, qué bien sentaba. Ah, sí, dijo May. Así tienes algo de lo que protestar. Yo no protesto, dijo ella. Redacto informes sobre principios de eficiencia y estructuras de mando. Calló un momento. Eres consciente de que tus métodos no deberían funcionar, ¿verdad? ¿Qué parte de mis métodos? Preguntó él, metiendo el puño en el guantelete izquierdo. Todo el mundo te tutea, desde los oficiales hasta los lanceros. Confraternizar con todas las graduaciones, hasta el punto de que sales a beber con tus armeros. Gev conoce los mejores sitios, exclamó Adolin. Es un don, dijo Gev. No debería funcionar, repitió May, pero funciona. Adolin aceptó el yelmo que le tendía Dal, el asistente e hijo de Gev, y se lo agradeció con un asentimiento. Se volvió otra vez hacia May. Las tropas saben que soy un oficial mediocre, dijo él poniéndose el yelmo bajo el brazo, pero también saben que soy un luchador tormentosamente bueno. Una cosa compensa a la otra. Deberías ir Deberías ir a por tu arco. May se sobresaltó. ¿Cómo? ¿En serio? A no ser que incumpla algún principio de eficiencia o estructura de mando. Collot, doy por sentado que andamos cortos de buenos arqueros, ¿verdad? Eso me temo, respondió Collot. Hay alguno entre los voluntarios y también unos pocos entre mis antiguos compañeros, pero la mayoría de esa gente son infantería pesada, blindados como ladrillos, entrenados para el combate en ciudad o como apoyo de portador de esquilada. Bien, pues reúne a nuestros mejores 20 arqueros y ponlos bajo el mando de May. ¿Mando? Susurró ella. A menos que prefieras no hacerlo, dijo Adolin. Pero tu padre te ha nombrado su heredera, y si llegas a ser alta princesa necesitarás experiencia en batalla. Probemos a ver, suponiendo que tengas algo adecuado que ponerte para luchar. Todos los comentarios sobre eficiencia se fueron al traste mientras May le arrojaba los libros de cuentas a su pupila de más edad y echaba a correr ajetreada. Adolin sonrió y le hizo una seña a Collot para que se acercara. He visto a Viamlin Dorset en el bloque, dijo en voz baja. Si Bim está aquí, también estará Talig. Esos dos van emparejados, y ambos son buenos con el arco. Además, sirvieron como guardias de Jasná, y la hermana de Bim es radiante. No tendrán problemas en aceptar órdenes de una mujer. Así que pon a Bim como segundo al mando de May y a Talig como primer sargento. Colócalos en la galería interior de los arqueros asirianos y ya avisaré cuando los necesite. Así se hará, Adolin, respondió Collot. Estupendo, gracias. Adolin se volvió hacia la primera pupila de May. Tenía rizos de color castaño claro en el pelo, que revelaban cierta ascendencia extranjera. Te llamabas Camina, ¿verdad? La joven asintió, al parecer sorprendida de que Adolin recordara su nombre. ¿Alguna vez has sido ayudante de campo? No, brillante señor. Te las ingeniarás, dijo él. Ascenso en el campo de batalla. Brillante señor, ¿estáis seguro? Si te ha entrenado May, camina. Lo harás de maravilla. Adolin vio que la chica se animaba al oírlo y señaló hacia la cúpula. ¿Crees que podrás determinar si la galería de los arqueros, ahí dentro, soporta el peso de un portador de esquilada? Seguro que obtendremos la respuesta, exclamó ella. Gitora estudia ingeniería. La enviaré a ella. Excelente, dijo Adolin. Mientras está en ello, necesito que apuntes órdenes para Collot y mis señores de batallón. Le dejó un momento para que enviara a Gitora, regresara y sacara su cuaderno a toda prisa. Camina se sentó de rodillas y se lo puso en el regazo para escribir. Vamos a dejar que los asirianos actúen a la suya,
dijo observando las hileras de relucientes soldados. Diles a mis señores de batallón y jefes de compañía que no deben, bajo ningún concepto, socavar la autoridad asiriana, pero diles también que estén atentos. Quiero 3 compañías de cada batallón desplegadas aquí fuera, preparadas para entrar a la primera de cambio y formar un muro de picas clásico con lanzas y escudos en la primera fila. Solo 2 de profundidad, por el momento, que se sitúen a intervalos regulares en torno al perímetro, y que esperen mi orden para irrumpir y formar. Galante se quedará con sus mozos de cuadra, pero consígueme un pelotón de apoyo a portador de esquilada. Tipo 3. Con orden de cubrir mi retaguardia si entro. Como siempre, en caso de que yo caiga, recupera la armadura y la hoja esquilada es la prioridad. ¿Lo tienes todo? Lo tengo, brillante señor. Bien, dijo Adolín. Todo el mundo a trabajar. Esos cantores llegarán en cualquier momento. Ya están aquí, dijo Maya con una voz que solo sonaba un poco esforzada. Estoy vigilándolos en el otro lado. Los Spren de la puerta jurada ya están corrompidos del todo, y ahora los sirven a ellos. Vaya, ¿podría haber en los 2 reinos? Eso podría venirles muy bien. Sí que podría, convino ella. La conciencia es buena, Adolín. Me siento cada vez mejor. Debo decir que es un placer ver cómo trabajas. Me resulta muy familiar. ¿Trabajar? Dijo él poniéndose el yelmo. Aún no he empezado a trabajar. Embustero, ya has hecho las partes más importantes. Bueno, quizá tuviese razón. Adolín respiró hondo, acostumbrándose a llevar el yelmo. Era menos sofocante de lo que recordaba, y se sintió revitalizado por llevar la armadura de nuevo. Sus movimientos eran más rápidos, su agarre como un tornillo, su pose como una fortaleza. ¿Me echabas de menos?, le susurró a la armadura. La verdad es que sí que te añoraban, dijo Maya. No les gusta nada esperar. Adolín sonrió. Maya, si no te importa, dime todo lo que veas sobre los movimientos del enemigo. Adolín, respondió ella, hay muchísimos. Sé que teníamos informes, pero es desalentador. ¿Te sería posible contar a los fusionados y los regios? Los exploradores no han podido ser muy precisos. Lo intentaré. Cuando los Spren como Sil y Patrón formaban un vínculo, ese vínculo tiraba de ellos y los llevaba por completo al reino físico. Maya era diferente, y el vínculo que compartían también, lo cual presentaba algunas ventajas, aunque Adolín temía que quizá estuviera viéndolas donde no las había para satisfacer su ego, porque sabía, como había reconocido en muchas ocasiones, que aquella era la era de los radiantes. El portador de esquilada ya no era la cúspide en el campo de batalla. El joven ojos claros, capaz de vencer en duelo casi a cualquiera, ya no resultaba ni por asomo tan valioso como en otros tiempos. No si se lo comparaba con alguien capaz de volar o de doblegar la piedra a su voluntad. En menos de 2 años, Adolin Colin había empequeñecido muchísimo. A pesar de eso, no buscaba la radianza. Y no solo porque su padre y su tía esperaban que se hiciese radiante, o eso se decía a sí mismo. No era una persona tan mezquina, ¿verdad? Tormentas, pensó marchando con un pequeño séquito de escribas y guardaespaldas hasta los peldaños que ascendían hacia la cúpula. Allí esperó un momento, tormentas. Yo solo quiero decidir por mí mismo, sin la guía de mi padre, ni su nombre, ni sus decisiones por una vez. ¿Tan mal está eso? ¿Te encuentras bien?, susurró Maya. Bien. Adolín hizo otra inhalación, profunda, a través de las ranuras del yelmo. Estoy bien. Puedo hacer esto sin él, a mi manera. No me hace ninguna gracia esa manera de pensar, ¿eh? Le dijo Maya. Chico, anda que no tienes la cabeza revuelta. Será mejor que aceptes un consejo de alguien que la tiene igual. Está bien necesitar ayuda. Yo necesité la tuya. Puede que aún la necesite. Hitora, la joven escriba que estudiaba para ingeniera, llegó apresurada escalera abajo. Llevaba ropa de batalla, no una jabá, sino pantalones de seda bajo una larga y colorida túnica abierta por los lados. Resistirá vuestro peso, brillante señor, informó con una reverencia. Excelente, dijo él. Veo que sí que tienes buen ojo para la ingeniería.
La chica, que tendría unos 15 años, cambió el peso de un pie al otro. La verdad es que el portador de esquilada asisiano ya está allí arriba dando pisotones, así que, más que ingeniería, ha sido simple observación. Pero sí que he comprobado que la galería puede sosteneros a los dos, y los asisianos coinciden conmigo en que lo hará. Adolín sonrió e indicó a su grupo que lo siguiera por los escalones de madera. En su cima había una puerta a la galería interior, que recorría la cúpula entera, trazando un amplio círculo. Unas ranuras dejaban entrar luz desde arriba, sin perfilar a los arqueros. También había oficiales reunidos allí, observando la oscura y plana llanura de piedra que se extendía debajo. Lo único destacable en ella era el pequeño edificio de control en el centro, donde cabría quizá unas 30 personas. Muy bien, dijo Maya. Cuento como a unos 100 cantores en forma tormenta, situándose en posición. Más o menos la misma cantidad en forma funesta. Es posible que sean todos sus regios. No había un verdadero equivalente a los regios en los ejércitos humanos. Eran menos peligrosos que los fusionados, pero poseían unas formas de poder que los convertían en luchadores temibles. Los que estaban en forma tormenta, por ejemplo, podían liberar estallidos de relámpagos, como el que había matado a un querido amigo de Adolín en las llanuras quebradas. Una ausencia que sentía cada vez que cabalgaba. ¿Los celestiales aún están ahí?, preguntó Amaya, o se han ido volando cuando el ejército ha llegado a la puerta jurada. Aún están, dijo la Spren. Los fusionados han encontrado las cuentas cercanas y las han convertido en terreno sólido. Tienen muchísima luz del vacío. Yo estoy nadando en las cuentas más alejadas, a un lado, vigilando. Parece que ¿están rompiendo algunos barcos? Para hacer escudos, o a lo mejor, dijo Adolín, en un asedio normal se derribaban las construcciones de los pueblos cercanos para aprovechar la madera. Fue hasta la barandilla, se quitó el yelmo y se lo guardó bajo el brazo mientras camina. Le acercaba un catalejo. Adolín lo utilizó para observar de cerca lo que estaban haciendo los soldados de Kushkam. El ejército asisiano había optado por la sugerencia inicial de Kolot y Maya: concentrarse en formaciones cerradas alrededor del edificio central. Serían 1000 hombres, aunque el anillo más interno constaba solo de unos 30. Con algunos ballesteros preparados para disparar al interior del edificio tan pronto como apareciera el enemigo. Los Spren ondearon a su alrededor, como gallardetes rojos movidos por el viento. Habían clavado a toda prisa unas planchas de madera contra la mitad inferior de las entradas al edificio de control, que estaban llenando de agua. Se salían, pero tenían los suficientes cubos para hacer que subiera el nivel, y a un moldeador de almas con un atuendo excepcionalmente ornamentado de pie allí cerca, con el rostro enmascarado para ocultar su dolencia, esperando para transformar el agua en bronce y quizá obstruir allí el avance enemigo. Adolín refirió deprisa a sus escribas lo que Maya había averiguado sobre las cifras de regios, y una joven mensajera llevó la información a los oficiales de Kushkam. Adolín de verdad esperaba equivocarse y que Kushkam y sus fuerzas lograran resistir. No tardaría en comprobarlo, aunque por el momento debía esperar. Odiaba esa parte. Su padre hablaba de la agitación previa a la batalla, de la expectativa. Adolín lo comprendía en parte. Había sentido lo mismo muchas veces en las llanuras quebradas, pero para él aquello había cambiado desde hacía un tiempo. Quizá fuese al llevar un año en guerra, quizá cuando la captura de la emoción, pero él juraría que había empezado mucho antes, quizá en un punto tan lejano en el tiempo como cuando Sadeas los había traicionado a su padre y a él, y los había abandonado para que murieran. Desde ese día, Adolín había empezado a aborrecer la batalla. Le gustaba mostrar su habilidad, le gustaba llevar la armadura esquilada, pero había empezado a darle náuseas la carnicería. Era una bobada. Pero tenía la sensación de que el campo de batalla se burlaba de sus destrezas como duelista. Él había entrenado con la espada para mejorar su vida y ponerse a prueba contra otros, no para matar.
Por suerte para el ejército, esa forma de pensar no le restaba eficacia. Era capaz de masacrar y lo haría, por lo que tampoco estaba en condiciones de mirar a nadie por encima del hombro. Con un poco de suerte, su único modo de mirar a la gente desde una posición superior estaría disfrutando de un poco de cereal y no atormentando a sus mozos de cuadra. Adolin, dijo Maya, está pasando algo. ¿Primera oleada? Preguntó él. Más o menos. Mira. La luz destelló en un pequeño anillo alrededor del edificio de control. El bronce creado por moldeado desapareció hacia el otro dominio, como Adolin había previsto, donde podrían arrastrarlo a un lado. Emergieron spren del edificio, que surcaron el aire como cinta de luz roja. Una oleada de inquietud y murmullos nerviosos recorrió a los arqueros asirianos a su alrededor. Pero Adolin identificaba aquello de otro campo de batalla. Están enviando a Basio-Spren como exploradores, dijo Camina. Mándale un mensaje al comandante. El enemigo sabrá exactamente qué terreno le espera y nuestra posición precisa. Dile que sugiero que los asirianos se replieguen y formen un círculo más amplio con más tropas. Sí, brillante señor, exclamó ella, y se sentó con su vinculacaña para avisar al centro de escribas asiriano, mientras enviaba también a otra joven como mensajera. Solo 2 minutos después, algunos Basio-Spren regresaron al edificio de control, que los transportó a Shadesmar con otro destello para que informaran. No llegaron más tropas en la misma transferencia, ni tampoco reapareció el bronce creado por moldeado de almas. El enemigo lo había retirado incluso más deprisa de lo que Adolin había previsto. La siguiente parte llevaría un poco de tiempo. Tiempo para que May llevara de informe con el pelotón de arqueros que Adolin había solicitado. Tiempo para que el propio Adolin se preparase mentalmente para convertirse de nuevo en asesino. Tiempo para reparar en que Kushkam hacía caso omiso a su sugerencia y mantenía sus fuerzas formando filas apretadas en torno al edificio de control. Van a valer verga, mijos. Aquellos Basio-Spren siguieron revoloteando de un lado a otro. Quizá algún día la antiluz de Sutiana Bani sería un método viable para atacar a los Spren enemigos, pero de momento Adolin se olvidó de ellos. Partir uno por la mitad con una hoja esquilada lo enviaría a Shadesmar para recuperarse, pero había docenas de ellos, así que daría lo mismo. Esperó, sudando, sintiendo que una extraña y ligera ventilación recorría su armadura. Manteniéndolo fresco, entonces sucedió. Un tercer destello alrededor del edificio de control. Empezaba. Putazos, putazos. Okay. Capítulo 40. Tallo de estuco. Los heraldos, en esencia, ya no están. Los han rechazado sus hojas. El monasterio de Talmud reposaba sobre un largo rellano en la ladera de la montaña, lo bastante alto como para dominar el resto del valle de Nirová. La primera vez que Seth había subido hasta allí por el duro camino en zigzag que llevaba al campamento fortificado donde entrenaban los soldados, le había costado más de 1 hora. Ese día, Kaladin y él aterrizaron sin más después de un enlace rápido hacia el cielo. ¿Piedra?, dijo Kaladin, reparando en la ausencia de tierra. En efecto, aquel saliente recordaba a los lugares fuera de Shinobar. Roca firme, con solo algunas zonas sueltas de tierra polvorienta. Sobre él se alzaba un extenso campamento militar que Seth recordaba bien, incluso después de tantos años. La terraza era más larga que ancha, con un precipicio al final. Había espacio para docenas de edificios, que en su mayoría eran barracones y salas de entrenamiento. El monasterio en sí estaba más lejos a la izquierda, siguiendo un angosto sendero. De momento, Seth se quedó observando el campamento militar, donde él mismo había vivido. Seth, dijo Kaladin, esto parece abandonado. Aunque los edificios estaban en mejor estado que su granja, no había nadie en los caminos. Era como si todos los habitantes de su tierra natal entera se hubieran esfumado sin más.
Aquí debería haber miles de soldados entrenando, afirmó Seth. Igual se han desplazado al norte, aventuró Kaladin, donde nuestros corredores del viento encontraron resistencia al intentar explorar el terreno. ¿Por qué hay tanta roca en este sitio? Creía que nadie de vosotros podía pisarla. Estos son los dominios de soldados, explicó Seth. Quienes sustraen tienen permitido caminar sobre la piedra, porque su vida ya es blasfema. Matan. Titubeó. Esos de los que te he hablado, los que mataron a la oveja en mi granja, procedían de aquí. ¿Cómo puede funcionar vuestra sociedad? Preguntó él, con una mirada a Sil de pie a su lado, si tratáis así a los soldados. La mayor tarea de esta vida es crear, añadir, dijo Seth. La mayor vergüenza es romper lo que otra persona ha creado, o echar a perder el arte de los dioses, los Spren y sus reyes, los heraldos. La piedra sostiene la tierra y forma los cimientos de Roshar, los Spren la crearon. Miró hacia Sil y vio que el Spren parecía encontrar graciosas sus palabras. Sí, dijo, la creamos vomitándola. Rocas, piedrecitas, peñascos, y ese día tenemos muchas náuseas. No toda nuestra sabiduría tradicional encaja con lo que he visto en el exterior, reconoció Seth, pero Roshar sí que es la creación de los dioses, honor, cultivación y odium. Más o menos, dijo Sil. Por lo que sabemos, Roshar es obra del antiguo dios, que luego se convirtió en cultivación y honor. En odium también, aunque eso sea más incómodo de reconocer, porque significa que somos parientes, claro. Si la intercesión de Dios, repuso Seth, Roshar se convertiría en polvo y desaparecería en el océano. Para impedirlo, se crearon las altas tormentas que depositan crem, señaló. El último crem de la alta tormenta, moribunda, cae sobre estas montañas, las mantiene altas, resguarda Shinobar. Prosperamos gracias a un acto divino, por eso veneramos la piedra. A menos que uno sea soldado, dijo Kaladin, observando el campamento vacío, con los brazos en jarras, al parecer encontrando desagradable el concepto en sí, lo cual estaba bien, porque lo era. Un soldado debe reverenciar la piedra, lo corrigió Seth en voz baja. Es una confusión habitual. No es que la piedra sea prosaica para quienes matan, sino solo que los soldados, al llevar una vida de destrucción, se ven obligados a profanarla, incrementando su pecado con cada nueva arma que se forja. Tormentas, qué estrafalario es este sitio, susurró Kaladin. Llevamos vidas pacíficas, dijo Seth, en comparación con la guerra casi constante de sus tierras. Porque les echáis encima todos los elementos desagradables a unos pocos, a quienes atormentáis. ¿No es eso lo que somos los radiantes? Replicó Seth, los vigilantes en el perímetro, como dice Dalinar. Una forma agradable de expresar una idea desagradable, que alguien tiene que matar para que la gente normal y corriente pueda llevar una vida pacífica. Los radiantes debemos bañarnos en sangre y mancillar nuestras almas para forjar la paz. Eso, dijo Kaladin, es una mala interpretación de principio a fin. Seth lo dejó estar. ¿Para qué discutir con alguien que estaba acostumbrado a tener siempre razón? Vamos, tiene que haber gente aquí en alguna parte. Los edificios están en mucho mejor estado que lo que hemos visto abajo. Se volvió y contempló el territorio que se extendía ante ellos. Había granjas como las suyas salpicando el verdor aquí y allá. Distinguió también algunos pueblos pequeños. Habían visitado uno de camino hacia allí y estaba abandonado. Tal vez Kaladin estuviera en lo cierto y se hubieran trasladado al norte en busca de alguna de las ciudades. Kaladin y Sil no objetaron a que Seth los guiara hacia un barracón, un lugar que recordaba, aunque no con cariño. Se detuvo delante y, sin entrar, les hizo una seña a Kaladin y Sil para que lo siguiesen mientras paseaba hasta el siguiente edificio. Como había esperado,
Hacerlo provocó ruido dentro del barracón, el sonido de gente acercándose deprisa a las ventanas para mirar al oír que el sonido se marchaba. Seth dio media vuelta y regresó corriendo con un movimiento fluido y abrió la puerta de una patada, rompiendo la cerradura. Las docenas de personas que había dentro se desperdigaron por las sombras, con los ojos muy abiertos y polvo en la cara, vestidas con harapos. Seth entrevió algunos toques, pañuelos descoloridos, fajines que costaba distinguir de los pantalones con tanta mugre y tan poca luz. Una parte de él dejó escapar un profundo suspiro. Ver de nuevo a su gente hizo que le pareciera haber despertado por fin de una pesadilla a algo familiar. Sin embargo, algo andaba mal. Todos lo rehuían a él y a la luz que entraba por la puerta recién abierta. —¿Qué les pasa? —preguntó Sil, escrutando desde detrás de Seth. —Escuchadme —dijo Seth en su propio idioma, que le resultaba casi desconocido, extraño en la lengua—. ¿Qué os ocurre? No sois soldados, pero camináis sobre la piedra. —Debemos hacerlo —susurró alguien desde las sombras—. La tierra se nos tragará. —Se nos tragará —repitieron varios otros, también susurrando. —Tonterías —dijo Seth—. ¿Cómo coméis? —Cultivamos los campos de noche —respondió otra voz—, como nos ordenó el chamán, cuando el suelo no puede vernos. —Vernos —susurraron otros. —¿Qué están diciendo? —preguntó Kaladin. —Dicen que el suelo se los tragará por algún motivo —le explicó Sil—, así que trabajan de noche en el campo y por lo visto de día se esconden aquí. —Los soldados —dijo Seth a la gente, y Sil tradujo para Kaladin—. ¿Dónde están los soldados? Se retrajeron más en la penumbra y varios sisearon cuando Seth dio un paso adelante. Entonces invocó su hoja esquilada, la cual lo silenció. Los soldados se fueron al norte —dijo uno de ellos desde las sombras. Oían una voz que nosotros no. —¿Una voz? —preguntó Kaladin. —¿Era la voz del viento? —No. Seth miró atrás en dirección a Kaladin. —Debe de ser la voz de uno de los desechos. —Seth —susurró Sil—, cuando estuvimos en Kholinar, topamos con una extraña secta que adoraba a un desecho, y cuando llegamos a la torre también hubo acontecimientos extraños, el efecto de otra de ellos. Si hay uno en Shinobar —dijo Kaladin—, tenemos que encontrarlo y derrotarlo. Quizás sea eso lo que Ishar espera de ti, y por lo que dijo que tendría que ayudarte. —Quizá —respondió Seth—, o quizá este castigo sea lo que mi pueblo se merece. Salió del edificio de regreso a la luz. Dejaron entrar a uno de los desechos, y luego se negaron a expulsarlo cuando se los advertí. Hemos venido a cambiar eso. Kaladin fue con él. ¿No es así? Se te ha enviado a purgar este lugar. No he decidido qué implicará esa purga, dijo Seth. Quizás sea mi pueblo lo que haya que destruir. Bien, le susurró su Spren. Bien, miras y evolucionas. ¡Qué locura! Dijo Kaladin. La gente de ese edificio no eligió rechazarte, Seth. Quizá algunos de sus líderes lo hicieran, pero las personas normales no merecen ese castigo. Seth se detuvo. Había sabiduría en esas palabras, ¿verdad? Titubeó. No debería titubear. La respuesta debería ser evidente. Tenía que aplicar lo que le habían enseñado. Nim, hijo Dios, heraldo y líder de los rompedores del cielo. Mucho tiempo antes, en su juventud, Seth había descubierto que su juicio era defectuoso. Aquello había empezado cuando mató al soldado con la piedra. Por suerte, desde entonces, había encontrado a personas que lo guiaran. Nin Dalinar, ¿qué haría ellos en su situación? ¿Cómo afrontaría aquel dilema? Sin decir nada más, Seth echó a andar a zancadas hacia el monasterio. Nin y Dalinar encontrarían respuestas y entonces harían lo que hubiera que hacer, según la ley. Tenía que haber una convención a la que ceñirse. Sin una convención solo quedaba el caos. Si algún chamán había dado órdenes a aquella gente, quizá en el monasterio hubiera alguna pista. Seth, dijo Kaladin cogiéndolo del brazo al pasar, agradecería mucho algunas respuestas. Pues presta más atención, replicó Seth, soltándose para caminar de nuevo.
El monasterio en sí era una fortaleza de gran altura. Los monasterios del este, en particular los de Aleskar, a Seth siempre le habían parecido muy modestos. En Shinobar eran lugares de guerra, o más exactamente, de preparación para la guerra. Se sorprendió al darse cuenta de que no soplaba ningún viento en la montaña. ¿Eso es un monasterio?, preguntó Sil, flotando a su paso, mientras seguía ascendiendo por el camino de piedra por la escarpada ladera. Todos ellos son atalayas, le explicó Seth, porque era una Spren, y al contrario que con Kaladin, sería impío hacer caso omiso a sus preguntas. Los fundaron los heraldos, que nos confirieron la verdad y nos encomendaron mantenerlos vigilantes por si el enemigo regresaba. ¿Por qué iban a pensar que el enemigo volvería?, preguntó Kaladin desde poco más atrás. A mí siempre me había enseñado que los heraldos terminaron la guerra y el enemigo desapareció para siempre. ¿Con qué eso te enseñaron, dijo Seth. Espera, dijo Kaladin apretando el paso tras él. Entonces, como el camino era demasiado estrecho, se elevó en el aire con Sil por encima del precipicio. ¿Los Rin sabíais todo este tiempo que el enemigo no estaba derrotado? ¿Que los heraldos caminaban entre nosotros? Obviamente, respondió Seth. Éramos los guardianes de sus espadas. Se nos había confiado su verdad sagrada. Tal y como lo dices, suena a algo importante, comentó Sil. Es algo de la máxima importancia, dijo Seth. La verdad sagrada de los heraldos era el conocimiento de que el enemigo sí que iba a regresar algún día. Si Talmud se venía abajo en algún momento. Ese día sería necesario que los Shin lucháramos. Llegó a la cima y señaló con el mentón por donde había venido. Las tropas que entrenaban en el campamento llevaban una vida dura, digna de desprecio, pero las que entrenaban como terminé haciendo yo en los monasterios, eran algo muy diferente. Verdaderos destructores, los más viles y los más gloriosos, preparados para enfrentarse al enemigo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, preguntó Kaladin. Ya hace 1 año y medio desde que volvieron los cantores. Que no creían. Ese es justo el motivo de que estemos aquí. Insisto en que prestes atención. Con un raspar de botas sobre piedra, Seth fue con paso firme a la puerta del monasterio, y las encontró abiertas. ¿Estaría abandonado? Los chamanes nunca deberían haber dejado estas puertas sin cerrar. Era un incumplimiento patente de la verdad. Entró a la gran nave abovedada, un patio cubierto en el que las tropas podían congregarse y repeler un asalto. Habían jaulas llenas de gemas incrustadas en los muros, con aberturas al exterior para recargarse sin necesidad de sacarlas con cada alta tormenta que pasaba. Una cálida luz de color marrón anaranjado moteaba la enorme estancia, revelando el gran fresco que representaba a Talmud en el suelo. Aparecía envuelto en cadenas, retenido en condenación, como el portador de las agonías. Solo había una persona en aquel inmenso espacio, de pie, y era una de las que lo habían condenado como sin verdad. Una mujer Shin de mediana edad, que vestía la túnica de riguroso gris de una chamana, sin la menor pizca de color, sin un toque siquiera, pelo entrecano que quizá en otro tiempo tuviera algo de rubio. «Rit», dijo Seth. «Rit, hija Clúteo». «Peregrino», saludó ella con un asentimiento y su voz resonó en el gran espacio vacío. Kaladin entró, con toda probabilidad dispuesto a exigir respuestas. Seth lo ahuyentó con un ademán, y por suerte Kaladin se apartó un poco y dejó que Sil interpretara para él a susurros las palabras que cruzaban. «No soy ningún peregrino», dijo Seth. «Soy Seth, hijo». «Sé quién eres», lo interrumpió ella, apartando su capa. «Estaba allí hace 9 años. ¿Lo recuerdas tú?» «El exilio no es algo que uno olvide», dijo él en voz baja. «Se me dijo que vendrías antes. Han sido meses de espera». «¿Meses? ¿Cómo lo sabían?» Reed alzó la mano ante ella e invocó una hoja esquilada, sin adornos, con la forma de una larga cuña.
un arma brutal, carente de elegancia de sus compañeras, pero de algún modo también más sincera. Un arma que Seth había visto representada en cuadros muchas veces, la hoja de honor de Talmud. No tenías derecho a apropiarte de esa espada, dijo Seth, invocando su propia hoja esquilada. Talmud debería tener su arma. No te hace ninguna falta eso, exclamó Sangre Nocturna desde su espalda. Soy mejor que una estúpida hoja esquilada hecha a partir de un estúpido espren. Utilízame a mí. Talmud se quebró, dijo la mujer. Trajo la desolación. Es mejor que su hoja le empuñe a alguien digno. ¿Y por qué no estás combatiendo al enemigo? Exigió saber Seth. ¿Qué ha pasado con la verdad sagrada? La mujer sonrió. Te envidio. Ay, cómo te envidio, peregrino, por la oportunidad que se te concede. Prepárate para demostrar tu valía. Ya lo he hecho, respondió él. Me gané el derecho a empuñar una hoja de honor. ¿Y dónde está? Preguntó ella. Robada, perdida, en manos de Moash el traidor, dejándole solo a Seth la hoja que se había ganado al pronunciar su tercer ideal. Era evidente que ella lo sabía, así que no respondió. Debes purgar ese pecado antes de que se conceda tu gloriosa oportunidad, peregrino, dijo ella. 9 años en las duras tierras de piedra. Veamos qué has aprendido. Fue hacia él despacio, con paso cauto. Se retrocedió y luego se quitó la vaina de sangre nocturna de la espalda y la arrojó hacia Kaladin. Sosténla, dijo Seth. No la desenfundes. No intervengas. ¿Qué estás diciendo? Preguntó Kaladin. ¿Qué es esto? Lo que por lo visto debo hacer. ¿Qué? Los ballesteros asisianos empezaron a disparar al interior del edificio de control a través de sus entradas. Pero mientras Adolin miraba a distancia por el catalejo, la respuesta fue un estallido de relámpago rojo, regios en forma tormenta. Sus poderes liberados iluminaron el edificio de control como una esfera repentina infusa. Adolin parpadeó, tratando de seguir lo que sucedía a continuación. Pero incluso esperándosela, no vio la carga de los cantores en forma funesta hasta que chocaron contra la línea de infantería asiriana. Forma funesta, cantores enormes y feroces que se contaban entre sus mejores tropas. No estaban al nivel de un humano en armadura esquilada, pero con su altura por encima de los 2,15 m, y su fuerza y su velocidad mejoradas por aquella increíble forma, serían todo un reto para los lanceros asirianos que aguardaban. Y más, si esos lanceros estaban cegados y quizá aturdidos y quemados por los relámpagos. La línea empezó a flaquear de inmediato. Está ocurriendo más deprisa de lo que pensaba, dijo Adolin a su escriba. Avisa a mi equipo de apoyo y dile a May que se prepare para un ataque de celestiales, que mis soldados entren, pero que no interfieran con las reservas asirianas. Sí, señor, exclamó Camina, mientras Adolin le lanzaba el catalejo de vuelta. Señor, ¿dónde vais a esperarlos? ¿Esperarlos? Dijo Adolin mientras se ponía su yelmo y entonces se arrojó desde la galería. Una caída de 10 metros era peligrosa en armadura esquilada, pero no pudo evitar sentir una oleada de emoción al aterrizar. Su armadura resistió y a los pocos segundos ya estaba cargando con el suelo de piedra hacia la batalla. Y tormentas, ¿cuánto tiempo hacía? Había olvidado el poder que proporcionaba la armadura esquilada. De hecho, le parecía que iba más rápido de lo que recordaba, con cada zancada proyectando hacia adelante. El raspar del acero contra la piedra, embistiendo hacia el conflicto que se despegaba, delante, donde los asirianos resistían. Sus líneas se combaban y sus soldados chillaban, pero contradiciendo los miedos de Adolin, estaban logrando aguantar contra la arremetida de tropas enemigas. Apenas. Se derrumbarían pronto, relámpago, y luego los enormes cantores en forma funesta, seguidos de una avalancha de tropas convencionales en forma de guerra.
El edificio de control empezó a destellar a mayor ritmo, y cada fogonazo depositaba allí otro pelotón de soldados que salían corriendo, dejando hueco para que llegaran más. Incluso él había subestimado lo rápido que serían capaces de desplegarse, aunque los asirianos estaban haciendo mejor de lo que esperaba. Los regios, en forma funesta, intentaban atravesar su formación por un punto concreto. Necesitaban perforar el anillo de defensa asiriano, salir en tropel e intentar una maniobra envolvente. Ese punto de ruptura era donde hacía falta Adolin. Llegó a una velocidad cegadora, resbalando por la piedra e invocando a Maya en un instante. Un oficial asiriano espabilado que había en la retaguardia gritó a sus atribulados hombres que le dejaran espacio. Retrajeron su fila, ejecutando la orden a la perfección, y Adolin cayó sobre el enemigo como un torrente de acero y hoja esquilada. Tumbó a los primeros regios a destellantes espadazos. Los asirianos le dejaron espacio, y el anillo entero empezó a replegarse a medida que llegaban reservas desde el perímetro. El padre Tormenta quisiera que viesen lo que estaban haciendo los hombres de Adolin y adaptasen su táctica. No tenía tiempo de comprobarlo, ya que cada vez más regios estaban encarándose hacia él. Las esquirlas eran una recompensa muy atractiva. Entabló combate con una enorme cantora en forma funesta, cuyo escudo bloqueó la hoja esquilada de Adolin, una semiesquilada vedén. Había empezado a verse en los campos de batalla, junto con escudos recubiertos de aluminio, también capaces de detener las hojas esquiladas. Adolin esquivó un tajo de la regia, que blandía un hacha gigantesca, demasiado grande para cualquier humano sin armadura esquilada. Contraatacó con una experta acometida y derribó a su enemiga de una estocada. Tras ella, los cantores en forma tormenta liberaron relámpagos cuya luz les recordó de nuevo la muerte de sangre segura. En honor a los caídos mantuvo la calma. Adolin no era su padre, pero ese día el Espina Negra se habría enorgullecido de verlo avanzar, con Maya a la vez. Su ataque sirvió de distracción, apartando la atención enemiga de las filas asirianas para permitirles retirarse y ayudar a sus heridos. Y Tormentas, por mucho que rechazara la parte de la carnicería, era una sensación eléctrica luchar con armadura y hoja esquilada una vez más. Derribó a otros 2 cantores en forma funesta, y entonces la armadura absorbió el relámpago que le arrojaba otro en forma tormenta, disipándolo de algún modo, vibrando contra su piel. Debería haberlo previsto, pero sus relámpagos no eran demasiado certeros y a menudo los liberaban cuando se sorprendían. Siguió destrozando sus filas, encajando algún golpe aquí y allá, derribando a unos cuantos más, pero sobre todo los mantuvo distraídos mientras los gritos a su espalda le indicaban que sus soldados estaban formando. Echó un vistazo rápido y se alegró de ver que los asirianos seguían el ejemplo de sus tropas, replegados a un círculo más amplio de picas y escudos, unos 30 metros más atrás de todas las direcciones. Eso daba al enemigo más espacio para atraer soldados, pero también dispersaba a sus regios. Los cantores quizá lo considerasen una primera victoria, pero estaban saliendo según el plan de Adolin. Se preparó para retirarse, hasta que Maya reparó en algo. Ahí, dijo, mira, lo que has hecho salir. 3. Vio que 3 figuras se alzaban por los aires enfrente de él, justo encima del edificio de control. Harían faltas celestiales para ocuparse de un portador de esquilada completo. Adolin aprovechó la ocasión para retroceder con cuidado, dejando a media docena de regios en el suelo con los ojos ardientes. Estuvo tentado de recoger sus semiesquirlas, pero habría sido una temeridad. ¿Has visto a mi pelotón de apoyo?, preguntó. Me temo que solo puedo ver lo que ves tú, dijo Maya, o como mínimo, lo que hay en la dirección hacia la que estás encarando. Bueno, tendría que confiar en ellos. Se replegó más mientras los 3 celestiales se precipitaban sobre él, todos ellos con escudos capaces de detener su hoja esquilada.
empezaron a lloverles flechas. Adolin sonrió de oreja a oreja. El equipo de May había estado atento, como les había pedido. Aprovechando el mayor alcance de los arcos alesi, la retirada de los asirianos les había dejado espacio de sobra para hostigar a los celestiales. Al poco tiempo, los 3 fusionados comprendieron que no podrían enfrentarse a Adolin mientras los acribillaran a flechazos, y se elevaron para ocuparse primero de los arqueros. Confió en que May y su equipo pudieran ocuparse. Él tenía trabajo de sobra, con más tropas enemigas arremetiendo hacia él. Quizás su distracción estaba funcionando un poco demasiado bien. El enemigo había reparado en que a grandes rasgos estaba allí solo, sin apoyo. Por suerte, mientras luchaba, pasando de la posición del viento a la más defensiva de la piedra, oyó unas voces conocidas acercándose por detrás. Al momento llegó Kolot con el pelotón de apoyo de Adolin. Se extendieron a sus espaldas, dejando la suficiente distancia para que no lo alcanzara el blandir de la hoja esquilada, pero a la vez guardándole los flancos e impidiendo que lo rodearan. Adolin siguió luchando. Le arrancó el escudo a un cantor en forma funesta, agarrándola con la mano libre, y se arrojó hacia adelante con un tajo y un tajo a una mano, haciendo un cambio fluido a la posición de enredadera, centrada en la flexibilidad. Sorprendió a sus adversarios avanzando durante un momento, y mientras los tenía confundidos, usó su hoja a una mano, mientras destrozaba protecciones con su otro poderoso puño. Antaño, un portador de esquilada en un campo de batalla había sido la fuerza más dominante, aterradora y destructiva conocida por la humanidad. Un portador de esquilada bien apoyado por tropas que sabían cómo no entorpecerlo y a la vez evitar que lo derribaran, bueno, seguía siendo una fuerza que incluso los fusionados tenían que respetar. Adolin barrió a los atacantes enemigos, haciendo arder sus ojos cuando caían muertos. Cada descarga de su hoja era para él como un golpe en nombre de Colinar, de la ciudad que había perdido, de los soldados que había abandonado. Al poco tiempo el enemigo empezó a alejarse de él, temeroso, y su retirada se aceleró al ver que 3 grandes bolas de fuego llegaban volando entre chillidos por los aires, salpicando llameantes gotas de aceite. No era aceite de la trampa que Kushkam había preparado en la cúpula, sino procedente de las fuerzas de Adolin, que las fuerzas de Adolin llamaban el protocolo celestial. Los 3 fusionados que habían atacado a los arqueros llegaban empapados de aceite encendido después por flechas incendiarias. Los fusionados sanarían de las quemaduras, pero el fuego y la luz los tendrían desorientados un rato. Adolin sonrió mientras apartaba de una patada a un cantor en forma funesta. Los celestiales dejaban estelas de humo en el aire, y aquellos ropajes que llevaban, indignantemente vaporosos, demostraban ser una debilidad mientras se retiraban hacia el edificio de control. A tu izquierda. No sé qué has puesto ahí. Adolin se volvió hacia algo que apenas había entrevisto con el rabillo del ojo. Atacó por instinto y su hoja se hizo unos centímetros más larga para llegar a empalar a otra celestial voladora que no estaba en llamas, mientras la lanza de la fusionada raspaba su armadura y se desviaba. Maya cortó la gema corazón de la celestial y con eso fue suficiente. Sus ojos ardieron, como la de cualquier otro cantor, y se desplomó al suelo. Renacería, pero no hasta la próxima tormenta eterna. Ese ataque había sido más furtivo que los otros, y la celestial de algún modo había evitado que la detectaran los arqueros de Adolin. Eso lo puso en alerta, y algo en su interior le advirtió de que quizá el ataque hubiera sido una distracción intencionada. Cerca de él, los cantores que habían estado retirándose atacaron otra vez de repente. Adolin gruñó mientras trazaba un amplio arco con su hoja, que derribó a varios. Danzó hacia atrás, un instante demasiado tarde, porque un cantor salió de la formación moviéndose con inesperada velocidad y fluidez, para golpear a Adolin por un par de masas de aspecto peligroso. Otro fusionado, pero Adolin reconoció a ese. Alto e imperioso,
de cara casi toda blanca, con una pauta que casi formaba un glifo. Era el mismo celestial contra el que Shallan y él habían combatido en Shadesmar, el que Adolin había herido. La criatura parecía haberlo reconocido también, y canturrió a un ritmo que sonaba violento. Al parecer buscaba venganza.